El gran tema de la semana. Modo termómetro. El debate estaba planteado desde hace varios días. Dos autoridades rompieron el status quo que mantenía una discusión postergada por el mismo gobierno. La polémica comenzó a destaparse sobre todo después de esto. Por eso que digo que este es un tema humanitario, que no tiene nada que ver de un modo directo, ni con los de Pontapeuco, ni con ningún delincuente en particular, sino que con todos en general. Pero pareciese que no lo han entendido así. Cuando esta semana nos sorprendíamos con un nuevo caso de colusión, esta vez de los pañales de guagua, una ceremonia litúrgica de Navidad que se transformaría en una solicitud de perdón. Soy Claudia Godoy González, soy hija de Carlos Godoy Lagarrigue. Él era médico obstetra, detenido y desaparecido desde el 4 de agosto del año 76. Se vuelve a abrir la herida social, la herida nacional, la herida que tiene que ver con el gran concepto de justicia, de verdad y de reparación. O sea que un señor puntual pida perdón, a mí no me entrega verdad. Porque lo que yo necesito es que ese señor hable y diga, por ejemplo, ¿dónde están los restos de mi papá? ¿Dónde están los restos de mi papá? En los días previos se hablaba de 6 internos, con el pasar de las jornadas se aumentó a 8. Todos ellos querían expresarle a las víctimas un gesto, algo que dividió a la ciudadanía, a las autoridades, a los abogados y por sobre todo a quienes sufren por no tener a sus familiares. No hay justicia, no hay verdad. Hasta la confesión tiene que tener un arrepentimiento de corazón. Esos torturadores, tienen que pagar. Es lo único que pedimos, nada más. Es lo único que pedimos, nada más. Pero quien abrió el debate ya tenía bastantes críticas por unas cuantas declaraciones un tanto peculiares. Un nuevo golpe le llegaba en su centro, la que afectaba a uno de sus familiares. El hermano del ministro de Justicia fue un asesino, fue un torturador. Integró comandos que allanaban casas, detenían personas, posteriormente las torturaban, las asesinaban, las hacían desaparecer. Eso era el hermano del actual ministro de Justicia. Hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero qué economía más grande. Las víctimas en el exterior exigían justicia. Adentro, una ceremonia litúrgica en la que participaron todos los internos. Para algunos fue a regañadientes, pero 9 de ellos hicieron un explícito gesto, la petición de un perdón sin entregar información. Entonces, creo necesario pedir ser perdonado por todos esos dolores, zozobras que produje en el cumplimiento de lo que creí era mi deber. Padre Dios, te pido aceptes esta petición de perdón. Desde esta tribuna pido ser perdonado por quienes les produje dolores y zozobras en los momentos en que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar. Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Claudio Salazar Fuentes, José Octavio Sara Holger, Pedro Ormazábal Fuentes, Carlos Herrera Jiménez, Miguel Estay Reino, Pasclay Zapata Reyes, Marcelo Castro Mendoza, Enrique Ruiz Bunger, pidieron perdón a las familias y a quienes perdieron su vida. Estamos siendo juzgados por todos lados. Por todos lados estamos siendo juzgados por estar aquí. Yo quiero decirle a las víctimas de atropello de derechos humanos de este país que lo que dijo Cristo, lo que escuchó Cristo de saqueo, es lo que las víctimas esperan. Y es una conversión. Es la conversión como la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino y este asesino llegó a ser apóstol. Y por lo tanto el apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, mató gente y después se integró a la misma comunidad. El hermano del teniente Luis Karevich Cubillos, miembro de la CNI, fallecido en 1979, luego del estallido de una bomba instalada por miembros del MIR, leyó una carta. En ella refleja el perdón de su familia a aquellos que en esa ocasión le quitaron la vida a su hermano. Por
qué no recibió a los familiares? ¿Por qué no ¿Por qué? No ha conversado con nadie. Prefiere llámeme, convídeme. ¿Usted es el pastor o no? ¿Usted es el pastor? Se prefiere reunir con los asesinos, con asesinos que violaban mujeres, que mataban, que torturaban. Por años he conversado con detenidos. ¿Usted no ha conversado con los familiares? Sí, he conversado. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe usted? No, váyase ahora como rata, váyase como rata. Gestos de perdón que pueden significar un avance en la reconciliación, pero durante muchos años estos mismos crímenes de lesa humanidad se negaron y se invisibilizaron. ¿Podremos creer que este perdón es de verdad? ¿Valdrá la pena que las víctimas perdonen si no hay entrega de información de sus muertos y de sus desaparecidos? Esas respuestas están solo en las conciencias de las víctimas y de los victimarios.